生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 561 al 565. William se devanó los sesos un rato, pero no encontró palabras para consolar al abatido Auror que tenía delante. Solo pudo asentir y decir: intentaré perseguirlos. Acto seguido, su figura, recién emergida, desapareció sobre el agua, reparó la cabina dañada y se marchó. Con una ráfaga lo suficientemente fuerte como para provocar un fuerte resfriado, el frío penetrante finalmente desapareció, y todos los aurores exhalaron un suspiro de alivio. Pero el prisionero de Azkaban que se llevaron no se sentía cómodo. Lucius Malfoy se sentía como un gato metido a la fuerza en una bolsa de goma. Después de que pasaran el mareo y la presión que parecían interminables, tuvo la fugaz sensación de que sus pies volvían a tocar el suelo. El aire húmedo y frío se filtraba a través de la fina ropa del prisionero hasta la médula, y su nariz se llenaba con el intenso aroma a vapor de agua, musgo y tierra en descomposición. Lucius fue arrojado al suelo e inmediatamente comenzó a toser violentamente, intentando vomitar el agua salada con sabor a óxido que se le había metido en los pulmones. Sus ojos luchaban por adaptarse a la tenue luz que lo rodeaba. No era la luz del día, sino una luz lejana, como la que se veía al otro lado de un lago, que brillaba con un tenue tono verdoso, reflejada en la quietud absoluta del agua. «Maestro», Lucius murmuró casi instintivamente, y entonces, una luz ferviente se encendió en lo profundo de sus ojos gris azulados. Este poder de fe incluso ayudó a disipar su malestar físico. Luchó por mantenerse firme, pero los pesados grilletes en sus manos y pies aún restringían sus movimientos. Finalmente, adaptado a su situación, Lucius logró ponerse de pie con esfuerzo. Respiró hondo y miró hacia la sombra que se alzaba no muy lejos. La figura vestida de negro ahora permanecía entre las sombras, sin mirar a Lucius, proyectando una sombra grande y retorcida en la tenue luz verde. Entonces, bajo la mirada de Lucio, la figura vestida de negro sacó un pequeño cuenco de su manto y lo colocó en el agua frente a él. Al instante siguiente, el pequeño cuenco comenzó a agrandarse, el cambio continuó hasta alcanzar un tamaño suficiente para 2 personas, y entonces se detuvo lentamente. En ese momento, la figura vestida de negro giró la cabeza para mirar a Lucio, quien entonces notó que el rostro de la figura vestida de negro también estaba envuelto en sombras. Entonces, ¿cómo debería distinguir la cabeza, parte delantera, de la parte trasera, parte posterior? Un fugaz instante de pensamientos aleatorios cruzó por su mente, y Lucius comprendió rápidamente la señal del hombre. Agarrándose el abdomen, que aún se sentía algo extraño, se puso de pie y se sentó lentamente en el cuenco. La figura vestida de negro también se subió a ella, y así el pequeño cuenco separó las olas, dirigiéndose hacia las profundidades del agua. Pronto, Lucius divisó una pequeña isla rocosa, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos se detuvieran junto a ella, subiendo a la roca, que parecía lo suficientemente grande como para que 4 magos adultos se pusieran de pie, y en el centro de la isla había una pila de piedra, aproximadamente tan alta como la cintura de Lucius. La ranura de la pila de piedra estaba llena de un líquido negro como la tinta con un matiz verdoso, y justo cuando Lucio la contemplaba, algo hipnotizado, la figura vestida de negro extendió la mano. En su mano tenía un cucharón. ¿Quieres que me lo beba? Lucio guardó silencio por un momento, luego tomó el cucharón, algo inseguro, y preguntó. La figura vestida de negro asintió. Al contemplar el recipiente lleno de líquido que con solo mirarlo ya resultaba muy ominoso, Lucio respiró hondo. Estira el cuello, consigues un cuchillo, retráelo también, ¿qué demonios? Sería mejor que me cortaras con un cuchillo. Lucio arrojó el cucharón con manos temblorosas. El terror extremo, casi indescriptible, dejó su rostro pálido como una hoja de papel blanco.
El hombre cayó al suelo, con el pecho agitado violentamente, y la sensación de ardor en sus pulmones lo impulsó instintivamente a sumergirse en las oscuras aguas del lago que lo rodeaban. Pero la frialdad esperada no llegó, ya que la figura vestida de negro hizo regresar el cucharón, luego colocó a Lucius a su lado, comenzando el ritual de hermano mayor, tómate tu medicina. Un cuarto de hora después, el rostro de Malfoy estaba tan pálido como el papel dorado, incapaz siquiera de emitir un gemido, desplomándose al suelo sin fuerzas para arrastrarse hacia el lago. La mirada del hombre vestido de negro se detuvo durante un largo instante en la pila de piedra que tenía delante, hasta que finalmente extendió la mano para sacar de debajo de la pila una pequeña caja dorada de color algo desvaído, que luego se desmoronó en un montón de polvo en su mano. Aunque Lucio no sabía qué había sucedido, notó claramente que el hombre vestido de negro que estaba a su lado tenía un semblante desagradable. Pronto, el casi paralizado Malfoy fue arrastrado hasta el pequeño cuenco, y los dos volvieron a surcar la superficie del agua, no solo regresando a la orilla sino también saliendo de la caverna por una estrecha abertura, inhalando la brisa marina salada en la punta de su nariz, pero antes de que Lucius pudiera reaccionar, sus figuras parpadearon, desaparecieron, dejando solo las olas que rompían inútilmente contra la orilla vacía. Esta vez, parecía que habían llegado a un lugar algo más seco. Lucius notó que alguien le daba una taza de agua, no, néctar. El refrescante manantial tranquilizó la mente de Lucio, relajando considerablemente su ceño fruncido, y finalmente recuperó la mayor parte de su conciencia, incorporándose de la cama. Al tocar la ropa de cama, aún algo blanda, que se extendía bajo él, Lucius se sorprendió bastante. Basándose en el aura de aquella figura vestida de negro, que casi lo ahogaba en el recipiente de líquido desconocido, no creía que aquel tipo, o quienquiera que estuviera detrás de él, le fuera a dar tan buen trato, pero la realidad y la imaginación tal vez eran justo lo contrario. Echó un vistazo a su alrededor. El lugar parecía una vivienda de lo más normal, con camas, armarios y muebles a su disposición. Antes de que Lucius pudiera asimilarlo del todo, un pensamiento apareció de repente en su mente, así que bajó de la cama, salió por la puerta y, mirando el pasillo dividido en dos direcciones, pareció determinar una de ellas. Después de cruzar 3 pasillos, finalmente se detuvo ante una puerta. Para entonces, aquel pensamiento que parecía guiarlo finalmente se desvaneció. Lucio miró la puerta de madera que tenía delante algo desconcertado, permaneció en silencio durante un buen rato antes de decidirse finalmente, abrir la puerta y entrar. La habitación que había detrás era inusualmente estrecha, o mejor dicho, salvo el espacio justo en la puerta, casi todo lo demás estaba sumido en la oscuridad. ¿Hay alguien? Lucio guardó silencio por un momento, preguntando involuntariamente. La voz resonó en la oscuridad durante un rato, pareciendo dar 3 vueltas antes de desaparecer finalmente. Tras esperar unos minutos, justo cuando Lucius pensaba que la historia que se avecinaba requería su propio esfuerzo, una lámpara que se encontraba arriba iluminó repentinamente el cielo. Instintivamente, alzó la cabeza para mirar y vio una copa dorada exquisitamente tallada que brillaba tenuemente sobre una alta estructura de madera cubierta con una tela roja. Hogwarts, otro lugar tranquilo y apacible, a la hora del desayuno. Los búhos pasaron volando a toda prisa. Impactante. El escuadrón de élite de Aurores, una colaboración entre el Reino Unido y Estados Unidos, fue emboscado durante una misión de escolta. El prisionero de Azkaban, Lucius Malfoy, escapó con éxito. Ahora, este tipo, la recompensa es mucho mayor que la de Sirius de hace 2 años. ¿Cuánto? Harry y los demás se reunieron rápidamente mientras escuchaban a Hermione leer el periódico, formando una multitud compacta. 10, 100, 1000, 10.000, murmuró Ginny, su voz se fue apagando hasta desaparecer por completo, y todos a su alrededor guardaron silencio. Un momento después, una voz débil emergió de la multitud. ¿Acaso el Ministerio de Magia ya no piensa seguir adelante? ¿O acaso están seguros de que este tipo no será atrapado? Podría ser que, en realidad ya haya sido ejecutado en secreto. En los pequeños magos nunca faltan niños con mucha imaginación.
quiero ser cazarrecompensas. Mi padre no podría ganar tantos galeones ni trabajando duro durante 10 vidas. Entre la multitud, Ron miró a Harry con un tono serio y sincero. Espero que el señor Weasley no se entere de que estás menospreciando su trabajo de esta manera. El Ministerio de Magia no tiene futuro. Realmente quiero ser cazarrecompensas. Jamás ganaré tanto dinero pasando mi vida en Hogwarts. El profesor Flitwick miró fijamente los números del periódico, con la mirada algo perdida. Claro que no era un avaricioso, pero incluso la normalmente serena profesora McGonagall, salvo durante los partidos de Quidditch, no pudo evitar que sus párpados se crisparan al ver esos dígitos. Ser profesor no tiene futuro, exacto. El sueldo ni siquiera me alcanza para comprarme una copa. La ocasionalmente refrescante profesora del Hall Civil Trelawney oyó esto y proclamó en voz alta. El sonido apenas llegó a los oídos de Dumbledore, aunque el anciano ni siquiera movió las cejas, ya que el pago del salario no estaba relacionado con él como director. Si bebes alcohol como si fuera agua, incluso si te dieran todo el presupuesto de Hogwarts, no te alcanzaría para un mes. La verdadera y poderosa directora de Hogwarts, Minerva McGonagall, replicó sin reservas, con una sonrisa sarcástica en la comisura de los labios. Profesora Trelawney, tal vez podría vender la bola de cristal que tiene en el regazo por vino. Después de todo, sus profecías nunca parecen ser acertadas. Estás profanando el ojo interior. McGonagall. Cada año pronosticáis que un estudiante morirá en el castillo, pero veo que todos están perfectamente bien, ¿no es así? Al ver que los dos estaban a punto de pelearse de verdad, incluso los pequeños magos, que no estaban lejos, notaron la inminente farsa en la mesa principal. Dumbledore finalmente se limpió la boca y dijo: Minerva. La profesora Sprout también empujó rápidamente a Trelawney de vuelta a su asiento, sacó una botella de jerez de su bolsillo y se la metió en los brazos. Así, Trelawney, que empezaba a entrar en calor, se tranquilizó rápidamente y una sonrisa volvió a su rostro. Al parecer, el profesor Sprout tenía en sus manos el manual del profesor de la clase de adivinación. Pero en ese momento, la mirada de Dumbledore permaneció fija en Minerva McGonagall, quien había cerrado los ojos azules detrás de sus gafas brillantes con una rara mirada escrutadora. Sin embargo, su voz siguió siendo suave. Minerva. Supongo que, no, solo un poco agitado, probablemente por las calificaciones de los pequeños magos. La profesora McGonagall se frotó la sien, con la arruga bajo la frente tan tensa que podría aplastar a un Billywig, y dijo esto mientras miraba con furia a los pequeños magos de Gryffindor que la observaban con curiosidad, quienes encogieron la cabeza al unísono. Pero Dumbledore seguía sin apartar la mirada, y su voz se suavizó aún más. ¿De verdad? Como colegas que habían trabajado juntos durante casi medio siglo, Dumbledore percibió fácilmente el extraño comportamiento actual de esta vieja colega, conocida por su dureza, calma e incluso un comportamiento algo anticuado, que no parecía tan simple como afirmaba. Con las extremidades rígidas, la mano que se frotaba la sien temblaba ligeramente como si fuera incontrolable, y esos ojos verdes mostraban una emoción que ni siquiera Dumbledore podía comprender. Minerva. La voz de Dumbledore se suavizó, volviéndose más amable pero a la vez inquisitiva. ¿De verdad te sientes mal? La profesora McGonagall respiró hondo, evitando la mirada del director, con los dedos apoyados en la mesa, los nudillos blancos. Sí, Albus. Su voz recuperó finalmente su firmeza habitual, probablemente, simplemente dormí hasta tarde anoche, Algunos asuntos personales, realmente inquietantes. Al referirse a este punto, McGonagall hizo una pausa deliberada como si buscara una explicación razonable para su breve lapsus. Y esos dos Weasley, últimamente más de una persona ha mencionado su tienda de bromas. Esas herramientas para escapar rápidamente de la escuela. Disculpen, creo que necesito descansar. Ah, es por esos dos chicos Weasley. Eso sí que tiene sentido. Numerosos profesores que sufrieron enormemente por todo aquello asintieron con empatía, a excepción de Dumbledore y William, quienes instintivamente intercambiaron una mirada.
Sin embargo, era evidente que continuar con las preguntas resultaba inapropiado para la ocasión, ya que la profesora McGonagall se levantó, asintió levemente a Dumbledore y a los demás profesores, y luego salió del salón con paso firme, su túnica esmeralda ondeando, dejando tras de sí una misteriosa sombra. El ambiente seguía denso después de que ella se marchara. Incluso la profesora Trelawney parecía impresionada por aquella atmósfera inusual, sosteniendo su botella de jerez y mirando fijamente hacia la puerta, mientras Dumbledore permanecía en silencio, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. El único que no se ve afectado es el profesor Snape, que come fideos sin remordimientos y, además, haciendo mucho ruido. Snape dejó de comer fideos y miró a William, que narraba con seriedad en tono de locutor, con el rostro ensombrecido. Maldita sea, cambiar de tema tiene que meterme en esto. Al ver el rostro de Snape casi negro como el carbón, el profesor Flitwick, siempre con buen tacto en las interacciones humanas, intervino en el momento justo, usando su voz aguda para intentar infundir algo de energía. De verdad, espero que Minerva descanse bien, pero hablando de eso, fue una transición muy incómoda, pero todos se abstuvieron tácitamente de interrumpir. Entonces, Flitwick dirigió su mirada a William Richard, que estaba sentado tranquilamente a un lado, bebiendo jugo de calabaza con una pajita. William, el Prophet Daily de esta mañana te mencionó en la portada, mira esto, el pequeño profesor empujó el periódico hacia adelante, señalando el titular en negrita al final del artículo principal. El profesor Richard de Hogwarts acude al rescate y demuestra una gran habilidad, aunque lamentablemente no logra impedir la fuga del malvado. Todo el texto elogiaba la fuerza de William, la astucia del mago negro y esos inútiles aurores. La adulación era tan aguda que hacía que las cejas de William se crisparan incontrolablemente, maldita sea, debería controlar a esos que babean pensando en cómo adular al jefe cuando están ociosos. Entonces, ¿cuál era la situación en aquel momento? Pero claramente, este no era el momento de controlar a esos tipos, ya que todos los profesores presentes se sintieron atraídos por la pregunta de la profesora Sprout. Entonces, William dejó el jugo de calabaza, el líquido amarillo anaranjado se balanceó ligeramente, y su perfecta expresión, una mezcla de fastidio, arrepentimiento e impotencia, se combinó adecuadamente. Esa escena fue realmente muy complicada. William comenzó a hablar, con voz firme y un ligero tono de tristeza. La llamada de emergencia de los aurores llegó demasiado tarde. Cuando llegué, la batalla estaba a punto de terminar, el barco gravemente dañado, el agua de mar entrando a raudales, los aurores heridos en mayor o menor grado, el caos era absoluto. Entonces, ese tipo se llevó a Malfoy. Tenía que asegurarme primero de la seguridad de los aurores antes de continuar la persecución. William suspiró con la intensidad justa, y su tono denotaba una profunda frustración. Gracias a Merlín que te apresuraste a venir en ese momento, William. El profesor Flitwick se palmeó el pecho con alivio, y entonces sus ojitos se iluminaron de repente, como si recordara algo importante. Hablando de eso, William, esas muestras que me diste antes, mi investigación, ha avanzado bastante bien. El pequeño profesor se frotó las manos con entusiasmo, como una mosca de la fruta de ojos blancos ansiosa por aparearse. El bullicio del salón quedó silenciado por la pesada puerta de roble cuando William y el profesor Flitwick, con sus hombros desiguales, salieron a la luz del sol. A través de los grandes vitrales, la luz del sol proyectaba sombras moteadas en el suelo, y los pequeños magos, vestidos de forma descuidada, obviamente dormidos, correteaban por todo el castillo, revitalizando el ambiente. La minifalda de Merlín, William. El profesor Flitwick caminaba dando saltitos, hablando rápidamente, con un tono cada vez más agudo y entusiasmado. Confía en mí, te encantarán esas sorpresas. William mantuvo su sonrisa habitual. Gracias por dedicarle tanto empeño, profesor. Oh, no digas eso. Tus inventos me han abierto las puertas a un mundo nuevo. Por supuesto, recuerdo que la seguridad sigue siendo la prioridad. El profesor Flitwick dio un saltito al abrir la puerta del aula de encantamientos. La sala estaba vacía.
La luz del sol matutina entraba oblicuamente por la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor. Entonces, Flitwick corrió rápidamente hacia la parte trasera de la plataforma, apartó una caja llena de plumas usadas para practicar hechizos de levitación, revelando un pequeño armario de roble aparentemente insignificante, pero fuertemente encantado. Colocó solemnemente la caja sobre el podio. Está justo aquí. Oculto tras el podio, Flitwick se levantó de un salto hasta su asiento y luego sacó un manojo de llaves del bolsillo, abrió hábilmente el candado mágico y levantó la tapa. William se inclinó para mirar. Dentro de la caja yacían 3 insignias de distintos colores, aparentemente hechas de piedra. Su exterior había sido pulido meticulosamente innumerables veces, liso y redondo, con un brillo sobrio. En su interior se podían apreciar incontables líneas rúnicas extremadamente finas, que parecían cobrar vida, fluyendo y girando, emitiendo un tenue resplandor. Tras recibir el permiso, William cogió la insignia azul claro, y la entusiasta explicación del profesor Flitwick siguió como era de esperar. Esta es mi favorita. Mirar. Dicho esto, Flitwick tomó la insignia de la mano de William y la sostuvo en la palma de su mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía la varita mágica. Los pupitres y sillas que había delante se dieron en grupos, y un maniquí para practicar el poder de los hechizos apareció en el centro del aula. Expelliarmus. Al resonar el conjuro, un hechizo rojo, casi tan denso como un tanque de agua, atravesó el aire e impactó en el maniquí. Cuando el humo se disipó, solo quedó la mitad inferior del maniquí. Comparado con el hechizo desarmador, esto parecía más bien la maldición explosiva. Pero William pudo percibir un sabor familiar en ello, porque esa cosa tenía casi la mitad del poder de sus hechizos liberados a plena potencia. La llamo piedra fuente porque parece ser el origen de ese antiguo poder mágico. Puede potenciar el poder de los hechizos del usuario, al igual que los que demostraste antes, el hechizo desarmador lo suficientemente fuerte como para atravesar una pared, un encantamiento desilusorio casi etéreo, y ese encadenable, Flitwick gesticuló un momento, como buscando las palabras adecuadas. Casi pensé que estaba infringiendo. La respuesta de William fue darse una palmada en el pecho, casi como si pensara que alguien más jugaba a Genshin Impact en otro mundo. Recuperó la insignia y la sostuvo en la palma de la mano para sentirla. Qué lástima, no hay efecto de amplificación para mí, probablemente porque puedo realizar esos movimientos yo mismo. El profesor Flitwick pareció visiblemente decepcionado por un momento, pero no se desanimó y continuó presentando las otras 2 insignias, una de oro y otra de plata. No importa, esa piedra de la fuente fue solo un experimento fortuito, probablemente no pueda replicar otra, pero estas 2, tomó la insignia gris plateada. Aún no le he puesto nombre, pero se inspira en tus piedras de teletransportación, con algo de inspiración en aparición, y conserva la capacidad de teletransportarse. Su mayor ventaja es que no necesita un posicionamiento de coordenadas preestablecido, como fijar un punto de anclaje en el lado opuesto. Solo tienes que pensar en el destino, como con aparición, y no es de un solo uso. Dicho esto, agarró el hombro de William, o al menos eso creyó, ya que al final solo pudo sujetarle el antebrazo mientras las 2 figuras desaparecían fugazmente del aula, el aire del bosque prohibido pasando velozmente junto a la nariz, seguido del sonido de las olas, el magma brotando. Tras intercambiar lugares 5 o 6 veces seguidas, finalmente regresaron al lateral del podio en la clase de encantamientos. Solo necesita recargarse con poder mágico. Flitwick le entregó la insignia a William, cuyo brillo plateado ahora se veía notablemente opaco. Aún existe ese gran inventor. William acarició la insignia en la palma de su mano, susurrando, sintiendo como si hubiera sacado otra CSR, casi capaz de sintetizarla en 2 estrellas. Mientras tanto, Norbert asomó la cabeza por la manga de William, mirando con curiosidad las insignias en la caja, abrió la boca, como si estuviera cuantificando algo. Entonces, el dragón de fuego se lamió la nariz. Por fin, La voz del profesor Flitwick sacó a William de sus pensamientos mientras señalaba la última insignia en la bandeja.
Era de un amarillo sólido, ligeramente dorado, con runas que parecían barreras de roca superpuestas, y emanaba un aura firme. Insignia de defensa. El nombre lo dice todo. Dicho esto, alzó la mano para colocar la insignia en el pecho de William y, sin esfuerzo, agitó su varita mágica. El hechizo de desarme se dirigió hacia William, pero se detuvo a 10 centímetros de su rostro, bloqueado por una capa de luz dorada brillante. Cuando William bajó la mirada, todo su cuerpo estaba envuelto en una armadura dorada translúcida. Hechizo de armadura de hierro pasivo e instantáneo, que puede activarse según las circunstancias. Tiene muy buena pinta. En realidad, hay un toque mío. También puede personalizarse según tus pensamientos y cambiar la forma de la armadura. El profesor Flitwick continuó su introducción con entusiasmo, animando constantemente a William a intentarlo. Aunque siempre se siente un poco engañoso, al final, William sigue sus pensamientos y una deslumbrante luz dorada comienza a reunirse alrededor de su cuerpo. Armadura del emperador. Sin dar marcha atrás, armadura de fusión completa, ¿de dónde viene esa voz? El menudo profesor miró instintivamente a su alrededor, pero su atención fue rápidamente captada por la armadura que se formaba alrededor de William. Ya no puedo usarlo, pronto tendremos que pagar las tasas de la licencia. La luz dorada que se concentraba en la armadura se desvaneció, y William agitó la insignia dorada que sostenía en la mano, un poco más grande que un galeón, asintiendo. Esto es muy bonito. El profesor es realmente, antes de que pudiera terminar sus halagos habituales, un destello plateado apareció repentinamente en el aire, y un gecko negro como el azabache con alas apareció, mordiendo directamente la insignia. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca de par en par, tragándose la insignia entera. ¿Qué demonios? William, instintivamente, agarró al lagarto por el cuello. Norbert, atrapado por el cuello, volvió a brillar con un destello plateado, desapareciendo en el aire y reapareciendo sobre la cabeza de Flitwick, sobre el hombro de William, encima del aula. Tras medio minuto, finalmente volvió tambaleándose a la mano de William, eructando con satisfacción, y una llama de dragón de color rojo a púrpura salió de sus fosas nasales. Flitwick miró atónito el pequeño dragón de fuego que William sostenía en la mano, guardó silencio por un momento antes de señalar la caja de madera ahora vacía sobre el atril que tenían al lado. Se comió las 3 insignias. Lo veo claramente, Phileas. William suspiró. Este dragón de fuego, en efecto, ha tenido gustos cada vez más extraños últimamente, como mermelada de fresa, sándwich de laugama con vinagre, tarta de manzana bañada en salsa de soja. Se niega a comer nada normal, pero lo que acaba de comer, ¿no sería demasiado para su digestión? Curiosamente, William le frota la barriga a Norbert, que se siente sólida como una cartera de piel de cocodrilo, solo que un poco desinflada. Probablemente, ya digerido. La expresión de William se tornó más extraña, mirando a Flitwick, algo confundido, con tono de disculpa. El lagarto es mi mascota, y recientemente se convirtió en adulto, probablemente necesita energía para compensar las partes de su cuerpo que le faltan, así que, no pasa nada. Al fin y al cabo, sin las herramientas que me diste, William, no habría podido investigar estas insignias. Flitwick negó con la cabeza repetidamente, aunque sentía pesar. Puedo hacer más de esos 2 últimos tipos de insignias. Es una lástima lo de la piedra de la fuente. Su mirada se posó en la manga de William, donde Norbert aparentemente se había dado cuenta de su error y había enterrado la cabeza en la ropa de William como un avestruz. Me temo que podría tener, indigestión. Después de todo, la dieta de un dragón de fuego probablemente excluye piedras. Por supuesto, la dieta de un dragón de fuego no incluye piedras, pero tras la inspección de un experto, no Newt, sino Dumbledore, descubrió los 12 usos de la sangre de dragón de fuego. Está bien, muy enérgico. Dumbledore retiró el dedo de la boca de Norbert, examinando el círculo de marcas de dientes alrededor de sus nudillos. Con una sonrisa, dijo: buen mordisco. Luego abrió un cajón cercano, sacó un trozo de mermelada de piña, lo desenvolvió y se lo acercó a la boca de Norbert.
Pero, como ya se había mencionado, últimamente Norbert no tenía ningún interés en ese tipo de comida normal. Por el contrario, parecía interesado en el montón de suciedad marrón que se arrastraba por el cajón. Parece que la profesora McGonagall últimamente no se ha interesado mucho en controlarte. Al ver a Dumbledore transportar sin pudor el montón de cucarachas del cajón a la mesa, y empezar a llevarse a la boca cucarachas alemanas con Norbert, William rechazó la vivaz cucaracha alemana que le ofrecieron, algo curioso. Ahora, en el despacho del director solo estaban ellos dos y un lagarto. El profesor Flitwick no estaba allí porque tenía que dar clase a los pequeños magos de tercer año. Oh, no del todo, también había un sombrero. Minerva, no sé qué le pasa, pero, definitivamente no está en buen estado. Dumbledore suspiró, perdiendo el interés en atrapar cucarachas. Tras darle los caramelos restantes a Norbert, ordenó la mesa desordenada y dijo: pero, por alguna razón, siento que podrías saber, información privilegiada. Oh, Dumbledore. ¿Acaso tu verdadero yo es el oxiuro que llevo en el vientre? Esa es una descripción repugnante. Dumbledore hizo una pausa, su preocupación disminuyendo un poco. Y bien, ¿qué gran movimiento estás tramando? Sacó una fotografía de su túnica, una foto de Lucius Malfoy, con aspecto fiero, encadenado, sentado en el estrado del Wizengamot, con una expresión sombría que parecía devorar a la gente. Por lo que he podido observar, la lealtad del señor Malfoy hacia Tom no es de grado admirable. La expresión de Dumbledore permaneció serena, incluso sonriente, pero con cierta profundidad. Además, según una información privilegiada, esos antiguos mortífagos ahora todos han empezado a trabajar obedientemente, y resulta que sus empresas están todas juntas Entonces, la persona que les ayudó a encontrar trabajo debe ser un gran filántropo, que ha frenado a tantos criminales peligrosos y con expresión neutral, William comenzó a elogiarse a sí mismo, sin importarle los cambios en la expresión de Dumbledore. Este tipo de persona seguramente se convertirá en un líder del mundo mágico en el futuro, impulsando el progreso de esta era, así que esta es tu ambición, William. Al oír esto, Dumbledore asintió con la cabeza, como si la razón por la que había dicho todo aquello mucho antes fuera para obtener esa respuesta. Los seres humanos deben aprender a progresar, ¿no es así? William se encogió de hombros y dijo ambiguamente: estos tiempos requieren un líder. Ya tienes 114 puntos y, a esta edad, si fueras un mugle, probablemente casi saldrías en un programa de ciencia. Mientras los dos continuaban con sus bromas, Norbert, que acababa de barrer todas las cucarachas alemanas, eructó. Auge. Llamas carmesí, incluso ligeramente púrpuras, brotaron de su garganta, prendiendo fuego con éxito a la barba de cierto anciano. Tras un torbellino de caos. En el despacho del director, un leve olor a aire quemado sustituyó al ambiente habitual. Dumbledore acababa de apagar las llamas de su barbilla y, al mirarse la barba, amarillenta y rizada por una llama de Norbert, sus ojos no reflejaban ira, sino una profunda incredulidad. William, muy atento, atrapó al pequeño dragón de fuego, que pareció darse cuenta de su error e intentó alzar el vuelo para escapar. Esta vez, utilizó el hechizo Immobulus para evitar que desapareciera como la vez anterior. Albus, tu barba. El tono de William denotaba una pizca de disculpa mezclada con una diversión incontrolable. No te preocupes, Fawkes brilla con más intensidad en el Nirvana. Dumbledore lo desestimó con indiferencia. Fawkes, el fénix, despertó en la rama del sicomoro, batiendo sus alas para posarse en el hombro de William, fijando la mirada en el dragón de fuego que William sostenía en la palma de la mano. Norbert arqueó instintivamente su lomo, adoptando la forma de un Ridgeback. Un momento, ¿no era originalmente un Ridgeback noruego? Tras un instante, Fawkes comenzó a cantar una melodía que era a la vez extraña y hermosa. De acuerdo, lo admito. Puede que no haya investigado a este pequeño con la suficiente profundidad. Parece que es algo más que una simple indigestión. Dumbledore solía acariciarse la barbilla, donde antes le quedaba algo de barba.
El poder de la llama del dragón de fuego superó sus expectativas, y un simple hechizo extintor resultó insuficiente, lo que llevó al heroico sacrificio de la barba que no se pudo salvar a tiempo. Esas 3 insignias, me da la sensación de que este chico está subiendo de nivel. William también se sentía algo impotente al contemplar a la pequeña criatura acurrucada en la palma de su mano. Su forma miniaturizada brillaba con un tono tricolor en sus escamas. Estos 3 colores coincidían exactamente con las insignias que inventó el profesor Flitwick. Para entonces, Dumbledore ya había sacado la varita de Sauco, pero en lugar de lanzar un hechizo de inmediato, se puso sus gafas de media luna y se inclinó para observar más de cerca. La nariz torcida del anciano casi rozó el cuerpo de Norbert. Las habilidades alquímicas de Filius se han fortalecido. Agitó suavemente su varita y un candelabro en la esquina se encendió, emitiendo una luz suave y lechosa, ni deslumbrante ni tenue, que permitía iluminar con claridad cada detalle de Norbert. Entonces, de su manga, sacó un pequeño espejo de cristal grabado con un complejo mapa estelar. Bajo su reflejo, el cuerpo del dragón de fuego se volvió lentamente transparente. Norbert observó con curiosidad cómo sus patas se volvían translúcidas, y subconscientemente dio un mordisco. Sin piedad. ¡Ay! Gritó Norbert de dolor. ¿De quién es la inteligencia que hereda? Suspiró William con desesperación. Relájate, pequeño. Dumbledore suspendió el espejo de cristal a unos centímetros por encima de la cabeza de Norbert. Tras un ligero toque con la punta de la varita, el dragón de fuego, reducido a una silueta borrosa, comenzó a emanar una luz brillante. Un núcleo de cristal azul intenso apareció en su corazón, con vetas de color gris claro y amarillo tierra que se extendían por todo su cuerpo. De acuerdo, creo que lo entiendo. William asintió con la cabeza, comprendiendo la escena que tenía ante sí. ¿Qué entendiste? Dumbledore, que acababa de comprender algunas pistas, estaba un poco desconcertado y, tras una pausa, preguntó con curiosidad. Está a punto de mega evolucionar, ya te dije que soy un maestro Pokémon. Interrogación de cierre. Solo podemos inferir hasta cierto punto con solo mirar, tal vez necesitemos algo más. William sacó de su bolsillo una piedra rúnica de color azul intenso, sabiendo perfectamente que pronto quedarían obsoletas en una semana. Con un destello de luz azul, la piedra rúnica se desintegró en polvo, y los 2 hombres, un dragón y un pájaro se encontraron en un rincón del bosque prohibido. Contemplando los imponentes árboles que lo rodeaban, William asintió. Aquí, no causaremos grandes disturbios. ¿Estás planeando? Dumbledore asintió y se hizo a un lado unos pasos después de llevarse a Fawkes, comprendiendo claramente lo que William pretendía hacer. William arrojó al pequeño dragón de fuego a un lado. Te elijo a ti. La forma del dragón se expandió rápidamente en el aire, con alas de carbón extendiéndose para bloquear la luz del sol sobre él. El susurro original de la hierba cesó al instante cuando el robusto dragón negro se aferró a los árboles gigantes que lo rodeaban, bajando la cabeza para mirar hacia abajo. En sus resplandecientes ojos dorados fluía un halo hechizante. Deja de hacer cosplay de mi dog y pruébalo tú mismo. William le arrojó una zapatilla a la cabeza de Norbert. Norbert lanzó un grito de indignación, pero luego asintió, alzó la cabeza hacia el cielo y rugió. El ensordecedor rugido de la bestia fue seguido por llamas escarlata que se dispararon hacia el firmamento como meteoritos. La llama del dragón original pareció transformarse en magma fundido, e incluso a esa distancia, su calor abrasador enrojeció el rostro de Dumbledore. Caliente. Pero la actuación de Norbert aún no había terminado. Tras extinguirse la llama del dragón, rugió de nuevo. Esta vez, una capa de armadura translúcida de color escarlata dorado lo cubría de la cabeza a la cola. Sus ojos, que normalmente no se diferenciaban de los de un husky, ahora parecían llenos de la furia de un tirano. Un brillo plateado resplandecía en sus alas mientras Norbert aleteaba, desapareciendo de su sitio. El dragón de fuego aparecía y desaparecía dentro del alcance visual de ambos hasta que el brillo plateado se desvaneció, y Norbert regresó al lado de William. Su cuerpo se redujo de tamaño hasta alcanzar el de un perro adulto mediano, mientras una expresión traviesa volvía a asomar en su rostro.
Tras dar 2,5 vueltas alrededor de los pies de William, se acercó a Dumbledore, con la grupa invitando a jugar, no con el anciano que una vez compartió cucarachas con él, sino con el fénix que estaba sobre su hombro. Chillido. Pero, obviamente, esta vez Fawkes no estaba de humor para entretener, y con arrogancia apartó la cabeza. Aunque posiblemente no fuera su intención original, debo decir que el profesor Flitwick es un verdadero genio. Después de que el dragón de fuego, que intentaba calentar a Fawkes con entusiasmo, se encogiera y volviera a su manga, William reflexionó y luego hizo una evaluación honesta. Sin embargo, el nivel de peligrosidad de esta criatura probablemente supera ahora el XXXXX. Quizás el Ministerio de Magia necesita una nueva clasificación para ella. Dumbledore se resignó un poco. Debes vigilar de cerca a esta criatura. No me gustaría despertar un día y encontrar Hogwarts reducido a escombros. Un dragón que puede escupir fuego maldito, teletransportarse y defenderse con total naturalidad. Parece un SSR. William asintió, sin negarlo. Final del capítulo.